Fue una noche de gala en la Ciudad de México. Luces, cámaras, micrófonos y dos reyes en el mismo escenario. Jorge Negrete lanzó palabras que parecían dagas, pero la respuesta de Pedro Infante no fue un grito, fue una voz que hizo temblar a todos los presentes. La XW, la voz de América Latina desde México, celebraba un evento especial transmitido en vivo para toda la nación. El teatro estaba abarrotado. Políticos, artistas, empresarios y familias enteras habían conseguido boletos como si se tratara de un acontecimiento histórico. Afuera, en la calle, cientos más se agolpaban, esperando escuchar, aunque fuera el eco de las canciones a través de las paredes. El cartel era imponente. Jorge Negrete y Pedro Infante compartirían escenario en una función de homenaje a la época de oro del cine mexicano. Dos nombres que dividían pasiones, dos estilos opuestos que el público adoraba. La expectación era tan grande que los locutores hablaban de la noche de los titanes. Jorge, impecable en su traje de charro, se presentó con esa seguridad que imponía respeto. Su presencia llenaba el escenario sin necesidad de palabras. Saludó al público con una inclinación solemne y comenzó a cantar con voz firme, poderosa, como si cada nota cargara el orgullo de un país entero. La audiencia lo ovacionó de pie. Minutos después, fue el turno de Pedro. Subió al escenario con sonrisa franca, guitarra en mano y la cercanía de un amigo de barrio. Su voz, cálida y emotiva, hizo que las primeras filas lloraran casi de inmediato. No era técnica perfecta, era corazón desbordado, y la gente lo sentía. La tensión se palpaba. Cada canción parecía una competencia invisible. Las cámaras de televisión en blanco y negro captaban cada gesto, cada mirada cruzada. En el intermedio, mientras ambos compartían el mismo espacio, ocurrió lo inesperado. Jorge, con tono grave y enérgico, dijo al micrófono: «La música mexicana merece respeto, y no cualquiera puede llevar la corona de nuestro canto». El público se estremeció. Algunos interpretaron la frase como un elogio general, pero otros percibieron la indirecta. Pedro, con gesto sereno, entendió de inmediato que aquellas palabras iban dirigidas a él. No respondió con insultos, no se defendió con soberbia. Respiró hondo, tomó la guitarra y se acercó al micrófono. Su voz comenzó suave, apenas un murmullo, como si estuviera cantando a un niño dormido. Poco a poco, fue creciendo hasta llenar el teatro con una fuerza inesperada. Cada nota llevaba la verdad de su origen humilde, cada verso la ternura del pueblo que lo amaba. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie aplaudió durante varios segundos. El aire parecía contener un secreto compartido. Pedro no necesitaba corona. Su voz ya era trono. Y entonces, como un trueno, el público explotó en ovación. Gritos, aplausos, lágrimas. La transmisión radial captó el rugido de un país que había elegido emocionarse antes que rendirse al orgullo. Jorge permaneció inmóvil, serio, observando. No dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez, se percibió algo distinto. El reconocimiento silencioso de que la voz de Pedro había ganado esa batalla. El país no olvidaría esa noche. Y lo que parecía un enfrentamiento pasajero se convertiría en una herida abierta en la memoria del cine mexicano. La mañana siguiente, la Ciudad de México despertó con titulares incendiarios. Los periódicos no tardaron en convertir lo ocurrido en el teatro en una guerra de honor. Excelsior abrió con letras grandes: «Negrete cuestiona la corona del canto nacional». El Universal fue más directo: «Infante responde con su voz y conquista al público». En cafés y cantinas, la discusión era inevitable. Unos defendían a Jorge con pasión. «Tiene razón, él es el verdadero representante del orgullo mexicano. Nadie luce el traje de charro como él». Otros replicaban con la misma fuerza: «Infante no necesita traje caro. Su voz nos pertenece porque viene de la calle, de la gente». El país se dividió en bandos como si se tratara de un campeonato.
Los barrios populares coreaban a Pedro. Las élites, en su mayoría, se mantenían fieles a Jorge. Sin embargo, en cada rincón había debate y todos parecían tener una opinión. La radio explotó con llamadas de oyentes. Programas enteros se dedicaron a analizar la frase de Jorge y la respuesta de Pedro. Algunos locutores, dramatizando, repetían la línea: "No cualquiera merece la corona", y luego transmitían la grabación de la canción con la que Pedro había callado el teatro. La tensión ya no estaba solo en el escenario, estaba en las calles, en los hogares, en las sobremesas familiares. En la Plaza Garibaldi, los mariachis se dividieron también. Algunos tocaban con orgullo canciones de Jorge Negrete, recordando su disciplina y fuerza. Otros preferían las rancheras más sencillas y cercanas de Pedro. Pero en algo coincidían. Nunca habían visto una rivalidad tan viva, tan palpable. Esa misma tarde, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional organizó un mitin espontáneo en honor a Pedro. En pancartas improvisadas con cartón, escribieron: "La voz del pueblo no necesita corona". Los periódicos captaron las imágenes y la polarización se hizo aún más evidente. Jorge, desde su residencia en la colonia Roma, leía con gesto serio los artículos de la prensa. Nunca había pretendido una guerra abierta, pero sus palabras, dichas con orgullo, se habían convertido en arma de doble filo. Comentó con un amigo cercano: "Yo hablé por respeto a la música, pero quizás sonó a desafío". El amigo, con cautela, le respondió: "El pueblo escucha con el corazón, Jorge, y el corazón siempre elige lo que le toca más hondo". Pedro, por su parte, parecía sorprendido por la magnitud del escándalo. En entrevistas se limitaba a sonreír y decir: "Yo solo canto. Si con eso la gente se emociona, ya es suficiente para mí". Esa humildad, lejos de apagar la polémica, la alimentaba. Para muchos, Pedro era el héroe que no necesitaba proclamarse rey porque el pueblo ya lo había coronado en secreto. Las revistas de espectáculos lanzaron ediciones especiales con títulos como Negrete versus Infante, duelo de voces, duelo de corazones. La rivalidad ya no era solo profesional, era parte de la identidad nacional. Mientras tanto, en la XCW, los productores se frotaban las manos. Las llamadas, la audiencia y los ratings estaban por las nubes. Algunos planeaban un segundo encuentro entre ambos, sabiendo que la tensión atraería a millones de oyentes. Pero otros temían que el orgullo herido de Jorge pudiera explotar en algo más que frases filosas. El país estaba encendido, y la rivalidad, que había comenzado con una frase dicha en vivo, se había convertido en una hoguera donde cada mexicano echaba leña con sus opiniones. Y lo más inquietante era que aún no se había escrito el capítulo más intenso de esta historia, el momento en que ambos volverían a compartir escenario, con la nación entera esperando el desenlace. La XCW olía a cables calientes y barniz nuevo. Habían pasado apenas unos días del primer choque y ya se anunciaba un especial de reconciliación en horario estelar. Los teléfonos de la emisora no dejaban de sonar. El país entero quería ser testigo del desagravio o de la revancha. En el lobby, un cartel prometía: 2 leyendas, una sola noche. Nadie decía duelo, pero todos escuchaban esa palabra en silencio. Desde temprano, los productores impusieron una coreografía milimétrica. Jorge abriría con una ranchera solemne. Pedro seguiría con un bolero a media luz. Después, diálogo breve de caballeros y, si el clima lo permitía, un dueto. Era la cuerda floja perfecta, cada paso un posible abismo. Detrás del telón, utileros movían sillas como piezas de ajedrez y un director de piso repasaba la escaleta con voz de metrónomo. Jorge llegó puntual, traje de charro negro, bordados discretos, el mentón firme. Saludó sin adornos, pidió agua tibia con limón y se encerró a vocalizar. Pedro apareció con la guitarra al hombro y esa sonrisa que calmaba pasillos. Hizo chistes con los tramoyas, preguntó por sus familias,
dejó una propina en la cafetería, parecía haber nacido para espantar los nervios ajenos, aunque los propios persistieran. «Tenemos que hablar del comentario», le dijo el productor a Jorge, midiendo cada sílaba. «El país espera algo». «El país merece canciones, no pleitos», respondió él, seco. «Una línea de reconciliación bastará», intervino otra productora. «Y si se animan al dueto, más vale que sea histórico». La luz roja encendió los pasillos. La orquesta afinó. Un locutor con dicción de mármol presentó la velada. «Señoras y señores, México los escucha». Jorge entró. La primera nota salió como espada y caricia. Su voz llenó el foro con esa mezcla de orgullo y herida que ya era leyenda. El público en las butacas y tras los radios contuvo el aliento. Al terminar, aplausos de pie. Siguió Pedro, un bolero que parecía susurrado al oído de cada oyente. Gente llorando en casa, manos apretadas en Garibaldi, sobremesas enmudecidas en colonias enteras. Entonces, el presentador los llamó al centro del escenario. Las cámaras se acercaron como aves. La noche iba a decidir si al país le tocaba perdón o incendio. «Maestro Negrete», dijo el conductor, «el público espera sus palabras». Jorge miró a Pedro, luego al auditorio. Abrió la boca y la cerró. Pareció buscar otra cosa, no un discurso. Se quitó el sombrero con respeto y dio un paso atrás, dejando a Pedro frente al micrófono principal. Un gesto pequeño, pero cargado de historia. Pedro entendió, acomodó la guitarra, una nota, dos, tres, y su voz brotó limpia. No contestó con soberbia ni con disculpas. Cantó una ranchera de corona compartida, versos sobre el pueblo que elige, sobre dos caminos que desembocan en el mismo río. En el estribillo se acercó a Jorge e hizo algo que nadie esperaba. Le ofreció el micrófono para que rematara la estrofa. El dueto nació sin anuncio, como nacen las cosas verdaderas. El teatro vibró, pero el giro mayor no estaba en la canción, estaba fuera del aire. Minutos antes de empezar, un joven operador había dejado corriendo una grabadora de cinta en la cabina. En esa cinta quedó capturado un diálogo breve, seco, íntimo, que nadie del público oyó hasta después. «Quítame la réplica filosa», se escuchaba decir a Jorge. «Déjale a Pedro el cierre». «¿Estás seguro, maestro?», preguntó el productor incrédulo. «Estoy seguro de que México necesita oírlo a él», remató Jorge. «Y yo necesito callar». La cinta, por descuido o milagro, cayó en manos de una reportera joven que cubría el especial. Al escucharla, comprendió que la historia no era un cara a cara de vanidades, sino una renuncia deliberada. Jorge estaba cediendo el centro de la escena. El hombre que días antes había dicho en vivo, «No cualquiera merece la corona», ahora entregaba el micrófono para que el otro la mereciera frente a todos. Cuando terminó el dueto, hubo silencio de iglesia. Luego, el estallido, gritos, pañuelos al aire, un país redescubriendo que grandeza y humildad también pueden rimar. Jorge y Pedro se abrazaron sin posado. No fue largo, fue sincero. Esa misma noche, los titulares ya estaban compuestos, listos para imprimir. Pero la reportera llamó a su editor y exigió cambiar la nota. «Tenemos la cinta. Hay que contarla». Al amanecer circularon dos relatos, el espectáculo impecable y la verdad íntima de la cabina. Las calles leyeron la frase de Jorge, «México necesita oírlo a él», y el país vio el gesto con otros ojos. Aquel intento de humillación que incendió la semana previa empezaba a reescribirse como parte de una batalla contra el propio orgullo. En la XCW, los teléfonos volvieron a desbordarse. «Gracias por el dueto, gracias por el abrazo, gracias por entendernos», repetían voces de todas las edades. En un tugurio de Tacubaya, un viejo mariachi murmuró, «Hoy no ganó ninguno, hoy ganamos todos». ¿Tú qué escuchas? ¿Crees que pedir perdón con un gesto vale más que con 1000 palabras? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte.
Esa madrugada, ya sin cámaras, Jorge buscó a Pedro en el pasillo. «La corona no se usa», dijo, cansado pero en paz. «Se cuida». «Entonces cuidémosla entre los dos», respondió Pedro. El país seguía dividido por costumbre, pero algo había cambiado de sitio. La balanza ya no medía aplausos, medía valentías. Y a partir de esa noche, el público empezó a sospechar que la historia que quería ver no era un derribo, sino una construcción compartida. Lo que nadie sabía aún era que aquel gesto iba a traer consecuencias inesperadas, contratos que cambiarían, productores molestos por perder el morbo y una presión nueva sobre Pedro para sostener el lugar que, en vivo y sin anunciarlo, Jorge le acababa de ceder. La paz en el escenario sería, fuera de él, una guerra distinta. El día después del especial de reconciliación, la Chaise d'Olblu amaneció desbordada de cartas y telegramas. «Gracias por unirlos», decía una. «Esa canción la cantamos en familia», escribía otra. El pueblo celebraba lo que había visto como un gesto de grandeza, pero en los despachos de los productores el ambiente era muy distinto. El plan había sido otro: mantener la tensión, prolongar el morbo, vender entradas a costa del duelo. El abrazo y el dueto improvisado fueron oro para el pueblo, pero un fracaso para quienes querían prolongar la rivalidad. En una sala de juntas en Insurgentes, el director de programación golpeó la mesa con el puño cerrado. «Nos mataron la gallina de los huevos de oro», exclamó. «La gente ya los quiere juntos, no enfrentados». Un ejecutivo más joven se atrevió a replicar: «Quizá eso sea más grande que cualquier negocio». El silencio que siguió fue incómodo. Mientras tanto, Jorge y Pedro enfrentaban las consecuencias. Jorge recibió llamadas de colegas que lo felicitaban por su gesto, pero también comentarios ácidos de empresarios que lo acusaban de debilidad. «Usted era el símbolo del orgullo», le dijeron. No debió ceder el micrófono. Jorge contestaba con calma: «Un símbolo que no sabe cuándo callar no representa a nadie». Pedro, en cambio, comenzó a sentir un peso inesperado. Ahora todos lo veían como el heredero natural, el rey consagrado por el propio Negrete. La presión crecía en cada entrevista, en cada aparición pública. «¿Cómo se siente al tener la corona?», le preguntaban. Él respondía siempre con la misma frase: «La única corona la pone la gente, y la gente manda». Pero en privado le confesaba a un amigo: «Es como cargar un sombrero demasiado grande». En las calles, la división no desapareció, pero se suavizó. Muchos de los fieles a Jorge comenzaron a reconocer que el gesto había sido noble y que Pedro no era un intruso, sino parte de la misma historia. En vecindades humildes, la gente repetía la grabación del dueto en fonógrafos viejos, como si fuera un tesoro. La prensa, sin embargo, no dejaba de avivar el fuego. Unos periódicos titulaban «Infante consagrado por Negrete», otros, más punzantes: «El charro cede, el ídolo crece». La narrativa seguía girando en torno a vencedores y vencidos, aunque el gesto había intentado lo contrario. Esa misma semana, en un banquete de la industria del cine, un productor se acercó a Jorge con tono irónico: «Muy bonito su gesto, pero la gente quiere sangre, no abrazos». Jorge lo miró fijamente y respondió: «Entonces, búsquese boxeadores, no cantantes». La frase circuló en pasillos y redacciones. Confirmaba que el charro cantor no estaba dispuesto a convertirse en marioneta del morbo. Pedro, mientras tanto, recibió una propuesta tentadora: protagonizar una película que lo mostrara como heredero indiscutible del canto nacional. El guión lo pintaba como un héroe humilde que vencía al charro arrogante. Al leerlo, Pedro lo rechazó de inmediato. «No haré una caricatura de Jorge. Si quieren mi voz, será para honrarla, no para burlarse». El público, sin saber de estos movimientos internos, seguía celebrando el dueto como si fuera un acto histórico. En Garibaldi, un mariachi joven lo dijo con claridad: «Ese abrazo nos enseñó que hasta los grandes saben bajar la voz». Pero lo que para la gente era unión, para los empresarios era un problema.
El negocio de la rivalidad estaba muerto y estaban dispuestos a inventar un nuevo conflicto para recuperarlo. El escenario estaba listo para la siguiente jugada, un contrato que pondría a prueba la lealtad de ambos y encendería otra vez la hoguera de los aplausos y las dudas. La industria no perdona gestos nobles cuando el dinero está en juego. Semanas después del dueto que conmovió a México, un grupo de productores citó por separado a Jorge y a Pedro. Ambos recibieron contratos distintos, pero con un mismo objetivo oculto: sembrar discordia de nuevo. A Jorge le ofrecieron una superproducción histórica ambientada en la Revolución. El papel principal era de un general heroico, firme, incorruptible. «Es usted, maestro», le dijeron. «Pero necesitamos un antagonista fuerte. ¿Quién mejor que Pedro Infante para encarnar al rebelde sin disciplina?» La oferta parecía tentadora. Protagonismo absoluto y la oportunidad de recuperar la imagen de símbolo nacional. A Pedro, en otra oficina, le presentaron otro guión. La misma película, pero desde otra versión. Para él, el papel central era el del rebelde valiente, amado por el pueblo, mientras que el general, es decir, Jorge, aparecía como rígido, lejano, casi tiránico. «Es la oportunidad de consagrarlo definitivamente», le susurraron. Los dos leyeron los contratos con ceño fruncido. Ambos sospechaban la maniobra, pero la duda era inevitable. ¿Qué pensaría el público si alguno rechazaba? ¿No parecería miedo? Elena, la periodista que había destapado la cinta de la XEW, se enteró de la maniobra. Se acercó primero a Pedro. «Van a usarte para enfrentar de nuevo a Negrete». Pedro apretó los labios. «No pienso ser instrumento de nadie». Luego habló con Jorge. «Maestro, quieren ponerlo de villano en la historia». Él guardó silencio unos segundos y respondió: «Prefiero perder un papel que perder la dignidad». Aún así, los rumores comenzaron a circular. Revistas amarillistas publicaban titulares como «Infante eclipsará a Negrete en su próxima película» y El Charro se convierte en sombra. Los fanáticos discutían acaloradamente en cafés y plazas, como si el guión ya estuviera filmado. En privado, Jorge y Pedro se encontraron en una cantina discreta de la colonia Roma, sin fotógrafos, sin micrófonos, solo tequila y verdad. «¿Leíste el guión?», preguntó Jorge. «Sí, y no pienso hacerlo». «¿Tú?». «Tampoco». Chocaron vasos y rieron, aliviados, pero ambos sabían que rechazar significaba enemistarse con poderosos productores. Los días siguientes, la presión aumentó. Los ejecutivos comenzaron a filtrar declaraciones falsas, inventando frases que ninguno había dicho. Negrete desprecia a Infante. Pedro acusa a Jorge de soberbia. La opinión pública se inflamaba otra vez. En Garibaldi, un mariachi viejo comentó con sabiduría: «No son ellos los que pelean, son los de arriba los que mueven los hilos». Pero esas voces sensatas se perdían entre el ruido de la prensa. Al final, la trampa estaba servida. Si aceptaban, se convertían en enemigos en la pantalla. Si rechazaban, serían tachados de cobardes o ingratos. El país esperaba el desenlace, como si fuera una corrida en la que ambos no tuvieran escapatoria. Esa tensión marcaría el siguiente capítulo, el momento en que Jorge y Pedro tendrían que decidir si se enfrentaban en la ficción o unían fuerzas para desafiar a quienes querían explotarlos. Los productores confiaban en que tarde o temprano la ambición rompería la alianza tácita entre Jorge y Pedro. Preparaban contratos nuevos, adelantos jugosos, incluso promesas de estrenos en Hollywood. Apostaban a que el dinero y la vanidad los dividirían, pero se equivocaron. En una mañana nublada, Jorge citó a Pedro en su casa de la colonia Roma. En la mesa había 2 copias de guiones, tachonadas de anotaciones. «¿Ves?», dijo Negrete. «Quieren que yo sea el rígido, el villano disfrazado de héroe, y a mí me ofrecen el contrario, el héroe rebelde que te ridiculiza», respondió Pedro mostrando el otro contrato.
Los dos guardaron silencio. Era evidente. Era una trampa calculada. Si aceptamos, ganamos dinero y fama, murmuró Jorge. Pero perdemos el respeto de la gente, replicó Pedro. Ambos se miraron a los ojos y sin más palabras comprendieron que el camino era otro. Esa misma tarde, en un café de Bucareli, convocaron a Elena, la periodista que ya había revelado la verdad de la grabación de la XCW. Le entregaron copias de los contratos y le pidieron que publicara todo. Si quieren sangre, dijo Jorge con voz firme, que se sepa quién la pide. El pueblo debe saber que no somos nosotros los que buscamos pleitos, añadió Pedro. El artículo salió un domingo y fue un terremoto. Título en primera plana: productores buscan enfrentar a Negrete e Infante en la pantalla. El texto incluía citas de ambos rechazando el juego y proponiendo algo distinto, una película donde los dos compartieran protagonismo como aliados, no rivales. La reacción fue inmediata. En vecindades, en mercados, en plazas, la gente aplaudió la decisión. «¡Así se hace!», gritaban mariachis en Garibaldi. «Unión, no pleito», decían las pancartas improvisadas en la UNAM. El pueblo se volcó a favor de sus ídolos. Los productores se enfurecieron. Algunos amenazaron con vetarlos de futuros proyectos. Otros intentaron desacreditarlos en revistas, pero la presión popular fue más fuerte. Ningún estudio quería cargar con la culpa de haber intentado enfrentar a los dos hombres más queridos del país. En medio de la tormenta, Jorge y Pedro aparecieron juntos en un programa radial. No cantaron de inmediato, hablaron primero. «No somos enemigos», dijo Jorge con su voz grave. «Somos diferentes, sí, pero nos une el mismo amor por México», añadió Pedro. Después entonaron un dueto breve, sencillo, casi íntimo. La canción no era de orgullo ni de poder, era de amistad. La transmisión paralizó al país. Familias enteras lloraban frente a la radio, sintiendo que algo histórico ocurría. Era como si México entero respirara aliviado. Los ídolos se negaban a ser títeres, pero aquel acto de rebeldía no era el final, sino el inicio de otra lucha. Porque si juntos desafiaban a los productores, también tenían que demostrar que podían sostener el peso de ese desafío en los escenarios, en el cine y en el corazón de un pueblo que ya no aceptaba menos que grandeza compartida. El país entero esperaba el desenlace de aquella historia. Ya no se trataba de un duelo de voces, sino de una pregunta mayor. ¿Podían Jorge Negrete y Pedro Infante compartir el mismo trono en el corazón de México? La respuesta llegó en un escenario inesperado. El Teatro Blanquita organizó una función especial a beneficio de músicos enfermos. La invitación pedía que ambos estuvieran presentes. Los rumores volaban. Unos decían que no aceptarían, otros que sería un choque definitivo. Las entradas se agotaron en horas. La noche del evento el teatro estaba repleto. Desde las butacas hasta los pasillos, todos esperaban. Primero apareció Jorge, impecable, traje de charro negro, porte solemne. Luego, Pedro, con su sonrisa franca y la guitarra colgada al hombro. El aplauso fue ensordecedor. El director de ceremonia anunció: «Señoras y señores, México tiene dos voces, pero un solo corazón». Jorge tomó el micrófono. Su voz grave retumbó en el teatro. «Hace tiempo dije que no cualquiera merece la corona del canto mexicano. Hoy lo repito, pero con otra verdad. La corona no es mía, no es suya, es del pueblo». El silencio fue total. Pedro se adelantó y agregó: «Si la gente nos quiere juntos, juntos cantaremos. Si la gente nos quiere distintos, distintos seguiremos. Pero lo único que no haremos es fallarle a México». La orquesta comenzó a tocar. Y entonces ocurrió lo que nadie había previsto. Un medley con las canciones más emblemáticas de ambos, entrelazadas en un mismo hilo. Jorge arrancó con un corrido vibrante. Pedro continuó con un bolero suave. Luego se unieron en una ranchera que hizo temblar al teatro. El público se levantó.
Algunos lloraban, otros aplaudían, muchos gritaban sus nombres al unísono. Aquella noche no hubo bandos, no hubo rivalidad, solo un país entero cantando con ellos. La prensa, que tanto había explotado la tensión, se rindió al espectáculo. Excelsior tituló: Negrete e Infante entregan la corona al pueblo. El Universal fue aún más poético. Dos voces, un destino compartido. En privado, después de la función, Jorge y Pedro se abrazaron lejos de cámaras. «Hermano, la historia nos quiso enemigos», dijo Jorge. «Y terminamos siendo reflejos», contestó Pedro. Esa unión no borró las diferencias. Jorge siguió siendo el estandarte orgulloso, Pedro la voz cercana del pueblo. Pero ambos entendieron que la verdadera grandeza no estaba en disputarse un título, sino en compartir un legado. El recuerdo de esa noche quedó inscrito en la memoria de México. Hasta hoy, cuando en Garibaldi los mariachis cantan canciones de Negrete e Infante, nadie pregunta quién fue más grande. La gente aplaude a los dos, porque sabe que juntos hicieron algo más fuerte que la fama. Convirtieron una rivalidad en lección. La lección fue clara y eterna. Los ídolos mueren, pero lo que dejan sembrado en el corazón del pueblo se vuelve inmortal.